Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. El sol se elevaba sobre las coloridas fachadas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, iluminando las calles empedradas donde el aroma del café recién tostado se mezclaba con el olor a pan dulce. En una de las casas más respetadas del centro histórico, Mercedes Villanueva, de 19 años, miraba por la ventana de su habitación mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. No puedes seguir viéndolo, Mercedes. Es la decisión final, había sentenciado su padre, Gustavo Villanueva, un prominente abogado con aspiraciones políticas, la noche anterior durante una cena que había terminado con gritos y platos rotos. Mercedes. Aún podía escuchar la voz temblorosa de su madre intentando interceder. Gustavo, por favor, debe haber otra solución. Silencio, Sofía. No permitiré que nuestra hija arruine su futuro y el nombre de esta familia por un romance con un músico callejero. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Mis colegas? El gobernador viene a cenar la próxima semana. El músico callejero era Alejandro Reyes, un talentoso violinista de 22 años que estudiaba en el Conservatorio Estatal con una beca. Mercedes lo había conocido durante un festival cultural en el Zócalo, donde Alejandro interpretaba piezas clásicas fusionadas con melodías tradicionales chiapanecas. Lo que había comenzado como admiración por su talento se había convertido en un profundo amor que desafiaba las expectativas de clase social que su familia mantenía. Tienes dos opciones, había continuado su padre. O te vas a estudiar a la Ciudad de México bajo la estricta supervisión de tu tía Carmen, o pasas un año en el convento de Santa Clara para reflexionar sobre tus prioridades. Mercedes había elegido el convento. Al menos allí estaría a solo 30 kilómetros de San Cristóbal, mientras que la capital significaba estar a casi 1000 kilómetros de Alejandro. Ahora, mientras observaba a su madre supervisar al chofer, que cargaba sus maletas en el Mercedes-Benz negro, Mercedes repasaba mentalmente su plan. Había escondido el pequeño teléfono celular que Alejandro le había dado entre las páginas de su Biblia, y tenía la promesa de la cocinera de la familia, doña Lupita, quien había sido como una segunda madre para ella, de entregar sus cartas a Alejandro. «Ya es hora, hija», dijo Sofía Villanueva desde la puerta, con los ojos enrojecidos. «Tu padre dice que debemos partir ahora para llegar antes del mediodía». El viaje hacia el convento de Santa Clara transcurrió en un silencio tenso, interrumpido, solo por el ocasional comentario de su padre sobre las expectativas de comportamiento y la importancia de este retiro espiritual. A través de la ventanilla, Mercedes contemplaba cómo el paisaje urbano daba paso a las montañas cubiertas de niebla y los valles verdes de Chiapas. El convento era una imponente estructura colonial de piedra caliza, rodeada de jardines y huertos. Al cruzar el pesado portón de madera, Mercedes sintió un escalofrío. La Madre Superiora, una mujer de unos 60 años con rostro severo pero ojos amables, los recibió en el patio principal. «Bienvenidos al convento de Santa Clara. Soy la Madre Catalina», dijo con voz serena. «Señorita Villanueva, aquí encontrará paz para reflexionar y crecer espiritualmente». Las despedidas fueron breves y formales. Su madre la abrazó con fuerza, susurrándole al oído. «Ten paciencia, mi niña. Un año pasa rápido». Su padre se limitó a un beso en la frente y una advertencia apenas audible. «No me decepciones más». Mientras veía el auto alejarse por el camino de tierra, Mercedes fue conducida por la Madre Catalina hacia el interior del convento. Los pasillos frescos y silenciosos estaban decorados con pinturas religiosas y cruces de madera tallada. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes de piedra. «Este será tu dormitorio», indicó la Madre Catalina, abriendo la puerta de una pequeña habitación con una cama individual, un escritorio rústico, un armario de madera y una ventana que daba al jardín interior. «El horario se sigue estrictamente. Oración matutina a las 5:00, desayuno a las 6:30, trabajo en los huertos o la cocina hasta el mediodía, almuerzo, estudios bíblicos por la tarde,
Y oración vespertina a las 18 CLTR. La cena es a las 19 CLTR y el silencio comienza a las 21 CLTR. Mercedes asintió mecánicamente mientras dejaba su maleta sobre la cama. Una última cosa, señorita Villanueva, añadió la madre Catalina, deteniendo su salida. Entiendo que esto no fue completamente su elección, pero aquí encontrará más que disciplina. Muchas jóvenes llegan resentidas y salen transformadas, no por imposición, sino por descubrimiento personal. Cuando la madre Catalina se retiró, Mercedes se desplomó en la cama, permitiéndose finalmente liberar los sollozos que había contenido durante horas. Sacó el teléfono oculto y escribió un mensaje a Alejandro. He llegado. Te extraño más que a nada en este mundo. No me olvidaré de nuestra promesa. La respuesta llegó casi instantáneamente. Estaré esperando, mi amor. Ni 1000 conventos. Podrán separarnos. Poco sabía Mercedes que ese año en el convento no sería lo que ella o su familia esperaban, y que su mayor desafío no sería mantener su amor por Alejandro, sino enfrentar verdades sobre sí misma que nunca había imaginado. Las primeras semanas en el convento de Santa Clara fueron un tormento para Mercedes. Despertar antes del amanecer, la comida sencilla, el trabajo físico en los huertos y las interminables horas de oración y estudio bíblico la dejaban agotada física y emocionalmente. Las noches eran su único refugio, cuando podía escribir cartas a Alejandro a la luz de una pequeña vela o intercambiar mensajes discretos cuando lograba captar señal en su teléfono escondido. El convento albergaba a 15 novicias y 10 monjas devotos perpetuos. Entre ellas estaba la hermana Inés, una joven de unos 25 años con una sonrisa permanente y ojos que irradiaban una curiosidad que parecía fuera de lugar entre aquellos muros austeros. Desde el primer día, Inés había mostrado una amabilidad especial hacia Mercedes, ayudándola a adaptarse a las rutinas y explicándole pacientemente las tradiciones del convento. Una tarde lluviosa de octubre, mientras trabajaban juntas en Minametzinto, la biblioteca organizando antiguos manuscritos, Inés rompió el silencio habitual. Llevas casi un mes aquí y todavía te veo como el primer día, mirando constantemente hacia la entrada, como un pajarillo enjaulado. Mercedes se tensó. No, sé de qué hablas, hermana. Inés sonrió con complicidad. No soy ingenua, Mercedes. Reconozco a alguien que está aquí contra su voluntad. Yo misma estuve en tu lugar hace 7 años. ¿Tú? Pero pareces tan devota. Lo soy ahora, respondió Inés, pasando suavemente las páginas de un viejo libro de oraciones. Pero no llegué así. Mi familia me envió aquí después de descubrir que estaba enamorada de la hija de nuestros vecinos. Los ojos de Mercedes se abrieron con sorpresa. Nunca había imaginado que bajo el hábito de Inés existiera una historia como esa. ¿Y qué pasó con ella? Se casó. Tiene 2 hijos ahora, dijo Inés con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras. Al principio pensé que moriría de dolor. Luego, con el tiempo, encontré algo aquí que no esperaba. ¿Dios? Preguntó Mercedes con cierto escepticismo. Paz, corrigió Inés. Y a mí misma. No todos los que encuentran su camino en estos muros lo hacen por las mismas razones. La madre Catalina, por ejemplo, era una brillante matemática antes de tomar los hábitos. En las semanas siguientes, Mercedes comenzó a ver el convento con otros ojos. Descubrió que la hermana Teresa había sido médica y ahora atendía a los habitantes de los pueblos cercanos en una pequeña clínica dentro del convento. La hermana Gabriela, antes de ser monja, había sido una reconocida chef en Ciudad de México y ahora utilizaba sus conocimientos para mejorar la alimentación de la comunidad y enseñar oficios culinarios a mujeres de bajos recursos. Medida que el invierno se instalaba en las montañas de Chiapas, Mercedes comenzó a dividir su tiempo entre sus cartas a Alejandro y un proyecto que la madre Catalina le había asignado: dar clases de literatura a niñas de comunidades indígenas.
que venían al convento 3 veces por semana. «Tienes un don con las palabras», le había dicho la Madre Superiora después de leer un ensayo que Mercedes había escrito sobre Santa Teresa de Ávila. Sería egoísta no compartirlo. La primera clase fue un desastre. Las niñas, tímidas y desconfiadas, apenas respondían a sus preguntas. Mercedes se sintió fracasada y frustrada. Esa noche, al escribirle a Alejandro, le confesó su sensación de inutilidad. Quizás tenía razón mi padre. Tal vez no sirvo para nada más que para ser la esposa decorativa de algún político o empresario. La respuesta de Alejandro tardó 3 días en llegar, un retraso inusual que la sumió en la ansiedad. «Perdona la demora, mi amor. He estado presentando audiciones para la Orquesta Filarmónica Nacional. Sobre tu clase. Las niñas no te conocen aún. Gánate su confianza. Recuerda cómo conectaste conmigo a través de la música. Encuentra su lenguaje». Inspirada por sus palabras, Mercedes cambió su enfoque. En lugar de comenzar con gramática y lectura, llevó a las niñas al jardín y les pidió que describieran lo que veían, primero en tzotzil o tzeltal, sus lenguas maternas, y luego intentando encontrar las palabras equivalentes en español. Poco a poco, las pequeñas se abrieron, compartiendo historias y leyendas de sus comunidades. Una tarde particularmente fría de diciembre, mientras preparaba materiales para su clase, Mercedes recibió una visita inesperada. Su madre, Sofía, estaba en la sala de visitantes, luciendo nerviosa y fuera de lugar entre los austeros muebles del convento. «Mamá, ¿qué haces aquí?», exclamó Mercedes, abrazándola. «Vine a verte, mi niña. Tu padre está en un congreso, en Monterrey, y...» Sofía bajó la voz. «Traje algunas cartas de Alejandro que Lupita ha estado guardando para ti». Mercedes tomó el pequeño paquete con manos temblorosas. «También quería decirte que Alejandro ha sido aceptado en la Orquesta Filarmónica Nacional. Se mudará a Ciudad de México en febrero». La noticia golpeó a Mercedes como un puñetazo en el estómago. Ciudad de México estaba aún más lejos. Sus planes de reunirse cuando saliera del convento parecían desmoronarse. «Él quería venir a decírtelo personalmente», continuó Sofía. «Pero tu padre ha dado órdenes estrictas al convento de no permitirle la entrada». Esa noche, Mercedes no pudo dormir. Releyó las cartas de Alejandro hasta memorizar cada palabra. En la última, él le explicaba su decisión. «Esta oportunidad es única, mi amor. Con este trabajo, podré ofrecerte una vida digna cuando salgas. Ya no podrán decir que soy un simple músico callejero. Estaré establecido, respetado. Por favor, entiende que lo hago por nosotros». Mercedes entendía, pero el dolor de la separación adicional era casi insoportable. Durante días, apenas comió o habló con nadie. Fue la hermana Inés quien finalmente la confrontó en uno de los claustros. «El amor no es una prisión, Mercedes», le dijo con firmeza, pero con compasión. «Si realmente amas a Alejandro, deberías alegrarte por su éxito, no ahogarte en la autocompasión». Las palabras de Inés, aunque duras, contenían una verdad que Mercedes necesitaba escuchar. Esa misma tarde, escribió una carta a Alejandro expresando su apoyo incondicional y prometiendo que, pasara lo que pasara, encontrarían la manera de estar juntos. Mientras sellaba el sobre, una extraña sensación de calma la invadió. Por primera vez desde su llegada al convento, sintió que tenía un propósito más allá de sobrevivir hasta poder escapar de allí. Sus clases con las niñas indígenas estaban progresando notablemente, y había comenzado a ayudar a la hermana Teresa en la clínica, descubriendo una aptitud natural para la medicina que nunca había explorado. Lo que Mercedes no sabía era que su transformación apenas comenzaba, y que el mayor desafío aún estaba por llegar, en la forma de una visita inesperada que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y su propio corazón. El invierno dio paso a una primavera temprana que cubrió los jardines del convento con flores multicolores. Mercedes había encontrado un ritmo en su vida diaria que,
Sorprendentemente, le resultaba satisfactorio. Sus clases con las niñas indígenas se habían convertido en el punto culminante de su semana, y su colaboración con la hermana Teresa en la clínica le había despertado un interés genuino por la medicina. Las cartas entre ella y Alejandro continuaban, aunque con menos frecuencia, debido a los ensayos intensivos de la orquesta. En su última comunicación, él le había contado sobre su primer concierto como parte de la Filarmónica Nacional y cómo el director lo había felicitado personalmente. Mercedes se sentía orgullosa, pero también percibía una creciente distancia en sus palabras, como si sus mundos estuvieran separándose más allá de la mera geografía. Una mañana de abril, mientras Mercedes ayudaba en la clínica, la madre Catalina la llamó a su despacho. «Mercedes, ha venido alguien a verte», dijo la madre superiora con expresión indescifrable. «Normalmente no permitimos visitas fuera de los días establecidos, pero he hecho una excepción dado las circunstancias». El corazón de Mercedes dio un vuelco. Sería Alejandro. Habría conseguido finalmente permiso para visitarla. Sin embargo, al entrar en la sala de visitas, se encontró frente a un hombre alto y delgado, que reconoció inmediatamente como Ricardo Saldívar, el asistente personal de su padre, y quien prácticamente dirigía su bufete de abogados cuando Gustavo Villanueva estaba ocupado con sus aspiraciones políticas. «Mercedes, qué gusto verte», saludó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 35 años, era considerado un hombre atractivo, con su cabello negro perfectamente peinado y traje impecable. «Tu padre me envió para informarte personalmente sobre algunos asuntos familiares importantes». La madre Catalina los dejó solos, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Mercedes que ella no supo interpretar. «¿Ha ocurrido algo con mis padres?», preguntó Mercedes, sentándose rígidamente en una de las duras sillas de madera. «Todos están bien, no te preocupes», respondió Ricardo, sentándose frente a ella. «De hecho, traigo excelentes noticias. Tu padre ha decidido acortar tu estancia en el convento». Una oleada de alegría invadió a Mercedes. «¿De verdad? ¿Puedo irme ya?». La sonrisa de Ricardo se amplió, revelando dientes perfectamente blancos. «En realidad, podrás salir en junio, justo para la campaña oficial de tu padre para la gubernatura de Chiapas. Quiere que toda la familia esté unida para la ocasión». Mercedes sintió que su entusiasmo inicial se desvanecía. «¿La campaña? ¿Es por eso que me permite salir antes?». «Parcialmente», admitió Ricardo, ajustándose la corbata. «También porque hemos llegado a un acuerdo que beneficiará a todos». «¿Un acuerdo? No entiendo». Ricardo se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque estaban solos. «Tu padre y yo hemos estado conversando durante meses. Cuando salgas del convento, anunciaremos nuestro compromiso. Un matrimonio entre nosotros sería estratégicamente perfecto. Yo me convertiría en parte de la familia Villanueva, reforzando la imagen política de tu padre. Y tú tendrías un esposo establecido y respetado». Mercedes se quedó sin aliento, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Compromiso? ¿Matrimonio? Pero yo no...». «Sé lo de tu músico», interrumpió Ricardo, con un tono que oscilaba entre la compasión fingida y el desdén. «Un romance juvenil, entendible pero impracticable. Tu padre me ha mostrado algunas de las cartas que interceptó. Bastante poéticas, debo admitir, pero no construyen un futuro». La sangre abandonó el rostro de Mercedes. «¿Mi padre tiene mis cartas? ¿Cómo es posible? Doña Lupita fue despedida hace 3 meses cuando descubrimos su papel como mensajera», explicó Ricardo con frialdad. «En cuanto a tu teléfono secreto, sabemos de su existencia, aunque no hemos informado a la madre Catalina como gesto de buena voluntad». Mercedes sentía que las paredes de la sala se cerraban sobre ella. Todo su plan, todas sus esperanzas parecían derrumbarse. «No puedes obligarme a casarme contigo», dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Ricardo suspiró, como si estuviera hablando con una niña testaruda.
Nadie habla de obligar, Mercedes. Estoy ofreciéndote una salida digna. Piénsalo. Una vida cómoda, posición social, la aprobación de tu familia. Incluso podrías estudiar medicina si es lo que deseas ahora. He notado tu nuevo interés gracias a los informes de la Madre Catalina. La idea de que incluso sus actividades dentro del convento estaban siendo vigiladas e informadas la llenó de rabia y humillación. ¿Y si me niego? La expresión de Ricardo se endureció momentáneamente antes de recuperar su compostura. Tu padre ha sido claro. O aceptas este arreglo, o permanecerás en el convento indefinidamente. No como invitada temporal, sino con la expectativa de que tomes los hábitos eventualmente. Ha hecho una generosa donación para asegurar tu plaza permanente. Mercedes se levantó bruscamente, temblando de indignación. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, concedió Ricardo, poniéndose también de pie y extendiéndole una pequeña caja de terciopelo. Un pequeño adelanto de lo que podría ser nuestro futuro. Lo dejaré contigo para que lo consideres. Cuando Ricardo se marchó, Mercedes se quedó inmóvil en la sala de visitas, sosteniendo la caja cerrada como si contuviera algo venenoso. Finalmente, la abrió para encontrar un anillo con un diamante tan ostentoso que resultaba vulgar. Esa noche, en la soledad de su habitación, Mercedes intentó contactar desesperadamente con Alejandro a través del teléfono escondido, pero no había señal. Escribió una carta urgente, pero luego recordó que no tenía forma de enviarla sin doña Lupita. Estaba completamente aislada. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de ansiedad y desesperación. Mercedes apenas comía o dormía, y sus obligaciones en el convento se volvieron mecánicas, realizadas sin presencia mental. Fue durante este periodo cuando comenzó a notar la presencia constante de la hermana Carmen, una de las monjas más jóvenes y reservadas del convento, quien parecía aparecer casualmente donde quiera que Mercedes estuviera. Una tarde, mientras Mercedes daba su clase a las niñas indígenas con evidente falta de concentración, la hermana Carmen se ofreció a ayudarla. Después de la clase, mientras recogían los materiales, Carmen rompió su habitual silencio. La Madre Catalina está preocupada por ti, dijo en voz baja. Dice que has cambiado desde la visita de ese hombre. Mercedes miró a la joven monja, notando por primera vez la intensidad de sus ojos color miel y la delicadeza de sus facciones bajo el severo hábito. No es nada, respondió automáticamente. No parece nada, insistió Carmen, tocando ligeramente la mano de Mercedes. Si necesitas hablar con alguien que no juzgue ni informe a tu familia, estoy aquí. Ese simple gesto de genuina preocupación fue suficiente para quebrar las defensas de Mercedes. Esa misma noche, después de la cena, buscó a Carmen en el pequeño taller de cerámica donde la monja solía trabajar en sus horas libres. Entre lágrimas, le contó todo: su amor por Alejandro, el ultimátum de su padre, la propuesta de Ricardo y su sensación de estar atrapada sin salida. Carmen la escuchó, en silencio, modelando arcilla mientras Mercedes desahogaba sus frustraciones. Cuando finalmente terminó de hablar, Carmen le ofreció una taza de té de hierbas. Antes de tomar los hábitos, estuve comprometida, reveló Carmen, sorprendiendo a Mercedes. Mi prometido era médico, heredero de una clínica privada en Puebla. Todo estaba planeado. La boda, los hijos, mi papel como esposa perfecta de un hombre importante. ¿Qué pasó?, preguntó Mercedes, fascinada por esta revelación inesperada. Carmen sonrió con melancolía. Descubrí que estaba enamorada de alguien más, alguien a quien la sociedad no me permitiría amar abiertamente. Sus miradas se cruzaron, y Mercedes sintió una conexión súbita y profunda, como si un velo invisible se hubiera levantado entre ellas. En ese momento, comprendió. ¿Por eso viniste al convento?, susurró. Carmen asintió. Fue mi elección. Preferí estos muros a una vida de mentiras. No todas tenemos que seguir el mismo camino, Mercedes.
Tu situación es diferente. Tienes que encontrar tu propia verdad. En las semanas siguientes, Mercedes y Carmen se volvieron inseparables. Lo que comenzó como una amistad basada en la confianza mutua se transformó gradualmente en algo más profundo y complejo. Mercedes se encontraba pensando en Carmen constantemente, anticipando los momentos que pasarían juntas, admirando la forma en que la luz iluminaba su rostro durante la oración matutina, o cómo sus manos trabajaban hábilmente en el taller de cerámica. Una noche de mayo, mientras caminaban por los jardines bajo el pretexto de recoger hierbas medicinales para la hermana Teresa, Carmen tomó la mano de Mercedes con una naturalidad que hizo que su corazón se acelerara. ¿Has pensado en lo que harás cuando llegue junio?, preguntó Carmen. Mercedes no había tomado una decisión, pero en ese momento, con la mano de Carmen entrelazada con la suya y el aroma de los jazmines flotando en el aire nocturno, sintió una claridad que había estado ausente durante meses. «No me casaré con Ricardo», afirmó con renovada determinación. «Ni permaneceré en el convento por obligación. Encontraré mi propio camino». Lo que Mercedes no sabía era que su declaración de independencia pronto enfrentaría su prueba más difícil, cuando el pasado y el presente colisionaran de manera inesperada, obligándola a elegir no solo entre dos personas, sino entre dos versiones completamente diferentes de sí misma y de su futuro. Los primeros días de junio trajeron consigo un calor inusual y la sensación de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Mercedes, quien debía abandonar el convento en menos de 3 semanas según el plan de su padre, vivía en un estado de constante anticipación y ansiedad. Su relación con Carmen había evolucionado hasta un punto donde ambas sabían que sus sentimientos iban mucho más allá de la amistad, aunque ninguna lo había expresado abiertamente. Compartían miradas cargadas de significado, roces accidentales de manos que duraban más de lo necesario, y conversaciones íntimas que se extendían hasta bien entrada la noche. Al mismo tiempo, Mercedes no había respondido a la propuesta de Ricardo, ni había comunicado su decisión a su familia. Su teléfono secreto había permanecido apagado durante semanas, temiendo que cualquier intento de contactar a Alejandro pudiera ser interceptado. Una mañana particularmente calurosa, mientras Mercedes ayudaba en la clínica del convento, la hermana Teresa le entregó un sobre cerrado. «Llegó esta mañana con las medicinas de Ciudad de México», dijo la monja médica con discreción. «No tiene remitente, pero pensé que podría ser importante para ti». Con manos temblorosas, Mercedes abrió el sobre en la privacidad de un pequeño almacén. Era una carta de Alejandro, escrita en papel de la Orquesta Filarmónica Nacional. «Mi querida Mercedes, después de meses sin comunicación, finalmente conseguí averiguar la dirección exacta del convento a través de un colega cuya hermana es novicia allí. No sé si mis cartas anteriores te han llegado o si las tuyas se han perdido en el camino. Lo que sí sé es que no puedo continuar con esta incertidumbre. La orquesta viajará a Tuxtla Gutiérrez para una serie de conciertos la próxima semana. Estaré allí el 10 de junio. Si todavía sientes lo mismo por mí, encuéntrame en la catedral de San Marcos a las 6 de la tarde. Si no apareces, entenderé que has elegido otro camino y no volveré a molestarte. Siempre tuyo, Alejandro, el 10 de junio. Faltaban solo 5 días. Mercedes sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Después de meses de silencio, Alejandro reaparecía justo cuando su corazón comenzaba a latir por alguien más. Esa noche, incapaz de dormir, Mercedes escapó hacia el jardín del convento, un pequeño refugio donde a veces se permitía soñar con una libertad que parecía cada vez más compleja. No se sorprendió cuando, minutos después, Carmen apareció a su lado como si hubiera sentido su tormento. «Recibí una carta de Alejandro», confesó Mercedes sin preámbulos. «Quiere verme en Tuxtla el 10 de junio». Carmen permaneció en silencio, por un momento, contemplando la luna que iluminaba suavemente los rosales. «¿Irás?», preguntó finalmente con voz controlada. «No lo sé», respondió Mercedes con sinceridad. Hace unos meses habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora,
Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de significados no expresados. Ahora hay más factores en la ecuación, completó Carmen, mirándola directamente. Mercedes, no quiero ser una complicación en tu vida, ni un reemplazo temporal para lo que realmente deseas. Mercedes tomó las manos de Carmen entre las suyas, sorprendida por su propia audacia. No eres una complicación ni un reemplazo. Eres una revelación. En ese momento, bajo el amparo de la noche y protegidas por los muros del jardín, compartieron su primer beso. Fue breve, apenas un roce de labios, pero para Mercedes fue como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo, despertando sensaciones que no sabía que existían. Si decides ir, susurró Carmen al separarse. Hazlo, con la certeza de que estás eligiendo lo que realmente quieres, no lo que crees que debes querer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Mercedes alternaba entre la culpa por sus sentimientos hacia Carmen, la nostalgia por lo que había compartido con Alejandro, y el miedo a enfrentar las expectativas de su familia. El 9 de junio, Mercedes recibió una visita inesperada. Su madre, Sofía, llegó al convento con el rostro tenso de preocupación. Ricardo ha estado presionando a tu padre para confirmar la fecha del anuncio del compromiso, dijo Sofía, sentada junto a Mercedes en un banco del jardín. Quiere hacerlo durante el lanzamiento oficial de la campaña para gobernador, en 3 semanas. Mercedes respiró profundamente, reuniendo el valor que había estado cultivando durante meses dentro de aquellos muros. Mamá, no me voy a casar con Ricardo. Ni ahora ni nunca. Para su sorpresa, Sofía no pareció alterada por la declaración. En cambio, tomó las manos de su hija y las apretó con fuerza. Lo sé, mi niña, y he venido a decirte que te apoyaré, sea cual sea tu decisión. La voz de Sofía tembló ligeramente. Demasiado tiempo he sido una espectadora silenciosa de mi propia vida y de la tuya. Tu padre no siempre fue como es ahora. La política y el poder lo han cambiado. ¿Qué pasará cuando se entere de que me niego?, preguntó Mercedes, preocupada, por las consecuencias que su decisión tendría para su madre. Déjame lidiar con eso, respondió Sofía con una determinación que Mercedes nunca había visto en ella. He hablado con mi hermano en Mérida. Está dispuesto a recibirte si necesitas un lugar donde quedarte mientras decides qué hacer con tu vida. Mercedes abrazó a su madre, conmovida por este inesperado acto de valentía y amor. Cuando se separaron, Sofía sacó un pequeño sobre de su bolso. Una última cosa. Esto llegó a casa hace 2 días, dijo, entregándole el sobre. Es de Alejandro. Después de que su madre se marchara, Mercedes abrió la segunda carta de Alejandro con el corazón acelerado. Mi querida Mercedes, ya estoy en Tuxtla. El concierto de mañana será el más importante de mi vida, no por el público, sino porque espero que tú estés ahí. Después de estos meses separados, tengo tanto que contarte. La vida en la Ciudad de México ha sido una vorágine de emociones. El éxito profesional ha llegado más rápido de lo que imaginé, pero nada tiene sentido completo sin compartirlo contigo. Si mañana vienes a nuestro encuentro, tengo una propuesta que hacerte que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Con amor eterno, Alejandro. Esa noche, Mercedes no durmió. Se debatía entre 2 caminos, 2 amores, 2 versiones de sí misma. Al amanecer del 10 de junio, buscó a Carmen en el taller de cerámica donde sabía que estaría trabajando antes de la oración matutina. Tengo que ir, dijo Mercedes sin rodeos. Necesito verlo una última vez, hablar con él cara a cara. Se lo debo a él y a mí misma. Carmen asintió, con el rostro sereno, aunque sus ojos revelaban su inquietud. Lo entiendo. Pero Mercedes, prométeme algo, sea cual sea tu decisión, que sea por lo que tú realmente quieres, no por lo que otros esperan de ti. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú esperas?, preguntó Mercedes, necesitando escuchar las palabras que ambas habían evitado pronunciar.
Carmen dejó a un lado la pieza de arcilla en la que trabajaba y se acercó a Mercedes, tomando su rostro entre sus manos. «Espero que seas feliz», respondió, con sencillez. «Si eso significa estar conmigo, con Alejandro, o simplemente contigo misma, lo aceptaré». Se besaron nuevamente, esta vez con la intensidad de quienes saben que podría ser la última vez. Horas más tarde, Mercedes se escabulló del convento con la ayuda de la hermana Teresa, quien le prestó ropa de civil y le dio dinero para el autobús a Tuxtla Gutiérrez. El viaje de 1 hora pareció extenderse eternamente mientras Mercedes ensayaba mentalmente lo que diría a Alejandro. La Catedral de San Marcos, con su fachada barroca y sus torres que se elevaban hacia el cielo, estaba bañada por la luz dorada del atardecer cuando Mercedes llegó. Faltaban 10 minutos para las 6, y la plaza frente a la catedral bullía de actividad. Vendedores ambulantes, turistas tomando fotografías, locales que regresaban a casa después del trabajo. Mercedes se sentó en una banca cercana, observando nerviosamente cada rostro masculino que se aproximaba. A las 6 en punto, lo vio. Alejandro caminaba hacia la catedral vistiendo un traje formal que le daba un aire de madurez que no tenía en sus recuerdos. Parecía más alto, más seguro de sí mismo. A su lado caminaba una joven elegantemente vestida que le hablaba con entusiasmo. El corazón de Mercedes se detuvo por un instante. ¿Quién era esa mujer? ¿Había malinterpretado las cartas? Pero entonces Alejandro se detuvo. Le dijo algo a la joven, y ésta asintió antes de continuar hacia la catedral sola. Él se quedó mirando alrededor, claramente buscando a alguien. Mercedes se levantó y caminó hacia él. Cuando sus miradas se encontraron, el rostro de Alejandro se iluminó con una sonrisa que le recordó por qué se había enamorado de él. «Mercedes», dijo él acercándose. «Viniste». «Tenía que hacerlo», respondió ella, sorprendida por la calma en su propia voz. Se abrazaron, un abrazo cargado de historias no contadas y palabras no dichas. Cuando se separaron, ambos parecían no saber cómo continuar. «Te ves diferente», observó Alejandro. «Me siento diferente», admitió Mercedes. «Estos meses en el convento no han sido lo que esperaba». Alejandro la invitó a caminar por la plaza, mientras le contaba sobre su vida en la Ciudad de México, sus éxitos con la orquesta y los planes que tenía para el futuro. «Quiero que vengas conmigo a la capital», dijo finalmente, tomando sus manos. «La orquesta viajará a Europa en septiembre. Para una gira, podríamos casarnos antes de partir. Sería una vida maravillosa, Mercedes, llena de música, viajes, oportunidades». Mercedes miró los ojos esperanzados de Alejandro, ojos que una vez habían sido todo su mundo. Sintió una profunda ternura hacia él, hacia lo que habían compartido, hacia el amor que había sido su refugio durante tanto tiempo. «Alejandro», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «lo que tuvimos fue real y hermoso. Te amé con todo mi corazón». «¿Tuvimos? ¿Amé?», repitió él, captando inmediatamente el tiempo pasado. «Estos meses no solo nos han separado físicamente», continuó Mercedes. «He descubierto cosas sobre mí misma que no sabía, sueños que no reconocía, deseos que había ignorado». «¿Hay alguien más?», preguntó Alejandro directamente, sin rastro de acusación en su voz, solo una triste resignación. Mercedes dudó, pero finalmente asintió. «Sí. Pero no es solo eso. Es que ya no soy la misma persona que se enamoró de ti en el Zócalo de San Cristóbal. Esa chica buscaba escapar de una vida predeterminada por su padre. Ahora quiero construir mi propia vida, por mis propias razones». Alejandro guardó silencio durante un largo momento, antes de esbozar una sonrisa melancólica. «Siempre supe que eras extraordinaria, Mercedes. Demasiado extraordinaria para conformarte con los sueños de otros, incluso los míos». Se sentaron en una banca, hablando durante horas sobre lo que habían vivido,
sobre cómo el amor a veces no es suficiente cuando los caminos divergen, sobre cómo el crecimiento personal a veces significa dejar atrás partes preciosas del pasado. ¿Qué harás ahora?, preguntó Alejandro finalmente, cuando las estrellas ya brillaban sobre Tuxtla Gutiérrez. Mi tío en Mérida me ofrece un lugar donde quedarme. Quiero estudiar medicina, ayudar a personas como lo hacía en el convento, con la hermana Teresa. ¿Y esa persona, la que ahora ocupa tu corazón? Mercedes pensó en Carmen, en su fuerza tranquila, en su integridad, en cómo había encontrado su propio camino a pesar de las expectativas sociales. Es complicado, respondió. Pero es real. Cuando finalmente se despidieron frente a la catedral, ya no eran los jóvenes apasionados dispuestos a desafiar al mundo por su amor prohibido. Eran dos adultos que se respetaban lo suficiente para dejar ir lo que una vez habían atesorado. Siempre estarás en mi música, Mercedes, dijo Alejandro como despedida. Y tú en mis recuerdos más queridos, respondió ella, besándolo suavemente en la mejilla una última vez. De regreso en el autobús hacia el convento, Mercedes sintió una extraña mezcla de tristeza y liberación. Había cerrado un capítulo fundamental de su vida, pero ahora se abría ante ella un futuro incierto, y precisamente por ello, lleno de posibilidades. Al llegar al convento, pasada la medianoche, se sorprendió al encontrar a Carmen esperándola en la entrada del huerto, por donde había planeado colarse de regreso. ¿Cómo supiste que volvería esta noche?, preguntó Mercedes. No lo sabía, confesó Carmen. He estado aquí cada hora desde que te fuiste, esperando. Mercedes tomó las manos de Carmen entre las suyas, sintiendo la calidez que emanaba de ella, la seguridad que su presencia le brindaba. He terminado con Alejandro, dijo simplemente. Fue hermoso, fue necesario, y ahora está completo. Carmen asintió, sin presionar por más detalles. ¿Y ahora? Ahora comienza lo difícil, respondió Mercedes con determinación. Mañana hablaré con la madre Catalina. Le diré que no tomaré los hábitos ni regresaré con mi familia. Iré a Mérida a estudiar medicina. Te extrañaré, murmuró Carmen bajando la mirada. Mercedes levantó suavemente su barbilla hasta que sus ojos se encontraron. No tendrás que hacerlo. Quiero que vengas conmigo, si lo deseas. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. ¿Hablas? ¿En serio? No puedo simplemente abandonar mis votos, Mercedes. No te pido que lo hagas, aclaró Mercedes. Te pido que sigas tu propio corazón, como yo estoy aprendiendo a seguir el mío. Si tu camino está aquí, lo respetaré. Pero si hay una parte de ti que anhela otra vida, una vida donde podamos descubrir juntas lo que esto significa. Dejó la frase sin terminar, ofreciendo posibilidad en lugar de presión. Carmen permaneció en silencio, su rostro reflejando la batalla interior entre la seguridad de la vida que conocía y el salto hacia lo desconocido. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tenemos tiempo, respondió Mercedes con una sonrisa. No todas las decisiones deben tomarse en una noche. 3 semanas después, Mercedes esperaba en la estación de autobuses de San Cristóbal de las Casas, con una pequeña maleta que contenía sus escasas pertenencias. Su madre la había abrazado esa mañana, deslizando discretamente un sobre con dinero en su bolsillo y susurrando: «Vive la vida que quieres, no la que otros esperan de ti». Su padre, contra todo pronóstico, no había montado en cólera cuando ella rechazó formalmente el compromiso con Ricardo. En cambio, la había mirado con una mezcla de decepción y algo parecido al respeto, antes de decirle que no contara con apoyo financiero de su parte. Era un precio que Mercedes estaba dispuesta a pagar por su libertad. Mientras el reloj de la estación marcaba las 2 de la tarde, Mercedes comenzó a aceptar que tendría que hacer el viaje sola. Había dejado una carta para Carmen en el convento, explicándole sus planes y la hora de su partida, pero entendiendo que quizás su camino era diferente. El altavoz anunció la salida inminente del autobús a Mérida. Mercedes recogió su maleta, resignada a la soledad de su nuevo comienzo, cuando una voz familiar la llamó desde el otro extremo de la estación. «¡Mercedes! ¡Espera!». Carmen corría hacia ella,
vestida con ropa civil por primera vez desde que la conocía. Unos sencillos jeans y una blusa blanca que la hacían parecer más joven y radiante. Sobre su hombro cargaba una pequeña mochila. «Pensé que no vendrías», dijo Mercedes, incapaz de contener su sonrisa mientras Carmen recuperaba el aliento. «Yo también lo pensé», admitió Carmen. «Hasta esta mañana, cuando la madre Catalina me llamó a su despacho. ¿Sabes lo que me dijo?» Mercedes negó con la cabeza, intrigada. Me dijo: «El convento es un refugio para quienes lo necesitan, no una prisión para quienes han encontrado su camino fuera de estos muros». Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. «Me ha concedido un año de exclaustración. Un año para descubrir si mi vocación está realmente aquí o en otro lugar». El altavoz anunció la última llamada para el autobús a Mérida. Mercedes tomó la mano de Carmen, entrelazando sus dedos con los suyos por primera vez a la vista de todos. «¿Estás lista?», preguntó, sintiendo cómo su corazón se expandía con una mezcla de miedo y esperanza. Carmen apretó su mano con firmeza. «¿Para descubrir el mundo contigo? Siempre». Mientras el autobús se alejaba de San Cristóbal, dejando atrás las montañas brumosas de Chiapas, Mercedes apoyó su cabeza en el hombro de Carmen. Por la ventanilla podía verse el convento de Santa Clara en la distancia, sus muros de piedra, dorados bajo el sol de la tarde. Aquel lugar que había sido concebido como su prisión se había convertido en el escenario de su verdadera liberación. No había huido de la tentación, como su padre había planeado. Había encontrado el valor para abrazar sus deseos más auténticos, para cuestionar las expectativas impuestas y para elegir un camino propio, aunque fuera incierto y desafiante. Lo que realmente había sucedido en aquel convento no había sido la represión de sus sentimientos, sino el despertar de su verdadero ser. Y mientras Mercedes contemplaba el horizonte que se extendía infinito ante ellas, comprendió que la verdadera tentación nunca había sido el amor prohibido, sino la posibilidad de vivir una vida que no le pertenecía. El futuro era un lienzo, en blanco, y por primera vez, ella sostenía el pincel con manos firmes y corazón decidido.